A veces, las lecciones más poderosas no se enseñan en aulas, salas de juntas ni siquiera en discursos. Se enseñan en silencio, en los rincones más discretos de la vida cotidiana, en la forma en que un ser humano trata a otro cuando cree que nadie importante lo ve. Esta historia no se trata solo de comida, ni de un simple restaurante en la esquina de una calle concurrida. Se trata de dignidad, respeto y las máscaras invisibles que la gente usa a diario. Imaginen a un hombre que construyó su sueño de la nada, que pasó noches en vela fregando pisos, contando monedas y apilando cajas en la trastienda de una cocina, todo porque se atrevió a creer en un futuro donde su trabajo duro podría dar una oportunidad a otros. Ahora imaginen a ese mismo hombre entrando en el restaurante de su propiedad, no como un jefe de traje, no como el hombre cuyo nombre está en la licencia comercial, sino como un rostro más entre la multitud. No entra con poder, sino con humildad. No viene a revisar el inventario ni a contar las ventas, sino a comprobar algo mucho más importante: la reputación de las personas en quienes confió para representar su nombre. Lo que descubre no solo conmoverá las paredes de ese restaurante, sino que conmoverá los corazones de todos los que escuchen esta historia. Porque a veces, la mayor prueba de quiénes somos reside en cómo tratamos a alguien que creemos que no tiene nada. Esta es la historia de un jefe negro encubierto, un sándwich, dos palabras descuidadas y una verdad que no se pudo ocultar. La luz de la mañana se filtraba a través de los ventanales de Johnson's Diner, un pequeño pero animado restaurante escondido entre una lavandería y una librería de esquina, el tipo de lugar donde el aroma a tocino chisporroteante y café recién hecho flotaba en la calle antes de que aparecieran las luces de neón. A ver, el letrero cobró vida. Dentro, el mundo ya bullía. Las camareras zigzagueaban entre las mesas con un ritmo ensayado, el siseo de la parrilla llenaba el aire y la caja registradora tintineaba mientras los primeros clientes del día entraban poco a poco, una multitud familiar de trabajadores de la construcción, oficinistas y universitarios que amaban los especiales de desayuno baratos del restaurante. Pero entre ellos esa mañana había un hombre que cargaba con un secreto más pesado que la bandeja de huevos y tostadas que pasaban junto a él. Un hombre que vestía vaqueros desteñidos, una sudadera sencilla con capucha y zapatos que habían visto días mejores. Un hombre que mantenía la cabeza baja y sus pasos lentos, porque hoy no era el dueño, hoy no era el hombre cuyo sudor y sangre había pagado por cada silla y azulejo en ese restaurante, hoy simplemente era otro cliente hambriento esperando un sándwich. Y sin embargo, bajo ese disfraz de calma, su corazón latía con firmeza con un plan, porque estaba allí de incógnito, decidido a ver la verdad sobre cómo su personal trataba a las mismas personas que mantenían vivo el restaurante. Marcus Johnson, el hombre que había construido este lugar desde cero después de años de trabajo agotador y noches interminables soñando con tener algo que llevara su nombre, se deslizó en la fila con silenciosa paciencia, inhalando los aromas familiares de su juventud, recordando cuando él era el que estaba detrás de ese mostrador volteando panqueques, ahorrando cada propina, ignorando el dolor en sus pies solo para mantener las luces encendidas, y mientras estaba allí de pie en el ajetreo de la mañana, se dejó desvanecer. En el fondo, en la confusión ordinaria de humanidad que sus empleados, sus cajeros especialmente, a menudo pasaban por alto, y fue en ese anonimato que la prueba se revelaría. La fila avanzaba lentamente, la gente charlaba a su alrededor. Pero cuando Marcus llegó al mostrador, levantó la vista para encontrarse con la cajera de turno, una joven de unos 20 años con ojos penetrantes, una etiqueta con el nombre Lisa y una sonrisa que pareció desvanecerse en el instante en que lo miró. Donde hacía un momento se reía afectuosamente con el cliente que tenía delante, su expresión se endureció como una piedra al examinar a Marcus de pies a cabeza. En lugar de un tono acogedor, su voz salió plana, casi molesta, al preguntar: ¿qué quiere? Las palabras fueron cortantes y despectivas, como si de alguna manera le estuviera haciendo perder el día. Marcus, firme en su disfraz, simplemente sonrió y respondió cortésmente: ¿podría traerme un sándwich de pavo, por favor? Pero Lisa puso los ojos en blanco, golpeando el mostrador con impaciencia con el bolígrafo, murmurando algo que sonó como genial: otro más, antes de marcar el pedido en la caja registradora sin mirarlo a los ojos. Marcus notó cómo las personas detrás del intercambiaban miradas inquietas, percibiendo la tensión pero demasiado educadas para decir nada. Otro cajero, un joven llamado Trevor, se inclinó y le susurró a Lisa, lo suficientemente alto como para que Marcus lo oyera: apuesto que también se quejará del precio, y los dos rieron entre dientes como si compartieran una broma privada a su costa. Marcus se quedó quieto, con el rostro indescifrable, pero en su pecho se agitaba un dolor familiar. No el dolor del hambre, sino el de la decepción, porque había construido este restaurante para ser un lugar donde todos, sin importar quiénes fueran o su aspecto,
se sintieran bienvenidos, y sin embargo, allí estaba el dueño, tratado como si su presencia fuera una molestia. Esperó pacientemente mientras Lisa se arrastraba, tomando nota de los pedidos de los demás con delicadeza, antes de dejar finalmente su ticket en el mostrador y gritar a la cocina con tono cortante: «Un pavó, sin prisa». Y cuando su sándwich estuvo listo, ella no se lo entregó con el mismo cuidado que al anterior cliente, sino que lo empujó por el mostrador con descuido. El papel encerado resbaló y el sándwich casi cayó al suelo. Marcus lo agarró rápidamente, le dio las gracias en voz baja y se dirigió a una mesa en la esquina junto a la ventana, donde se sentó en silencio, desenvolviendo el sándwich con manos lentas, cada bocado cargado con la conciencia de lo que acababa de presenciar. Su propio personal, la gente a la que pagaba y en la que confiaba, mostrando falta de respeto no por nada que dijera o hiciera, sino por cómo lo percibían: un hombre negro cansado con ropa desgastada. Nada más. A su alrededor, el restaurante bullía de vida. Conversaciones sobre deportes, risas al compartir platos, el tintineo de las tazas de café. Pero para Marcus, el tiempo parecía ralentizarse mientras observaba al personal, viendo Lisa y Trevor intercambiar sonrisas burlonas mientras ayudaban a los demás. Su comportamiento cambiando de frío a alegre según quien estuviera frente a ellos, y con cada segundo que pasaba, su corazón se hundía aún más, porque esto no se trataba solo de una interacción grosera. Se trataba de carácter, de la verdad de quiénes eran las personas cuando creían estar tratando con alguien sin importancia. Sabía, mientras daba el último bocado, que esa prueba ya le estaba mostrando más de lo que esperaba, pero lo que ellos no sabían, lo que ni Lisa ni Trevor podían siquiera imaginar, era que el hombre tranquilo que comía un sándwich en la mesa de la esquina no era solo un cliente más. Era su jefe, su sueldo, el hombre que podía decidir su futuro con una sola frase. Y muy pronto, la verdad ya no permanecería oculta. El restaurante se hizo más ruidoso a medida que aumentaba la prisa de la mañana. La fila se extendía hacia la puerta, los platos tintineaban y el aroma de las cebollas friéndose se mezclaba con el siseo agudo de la máquina de espresso. Pero para Marcus Johnson, todavía sentado tranquilamente en su mesa de la esquina con su sándwich a medio terminar, el ruido a su alrededor no era nada comparado con la tormenta silenciosa que se elevaba en su pecho mientras observaba a los dos cajeros más de cerca. Lisa, la joven de lengua mordaz y actitud fría, se movía detrás del mostrador como si fuera la dueña del lugar, riendo con ciertos clientes. Su voz se volvía dulce cuando se acercaban hombres con traje, su tono respetuoso cuando una pareja blanca mayor pedía panqueques, pero en el segundo en que alguien entraba con aspecto cansado, agotado, diferente a su idea de valiente su tiempo, su actitud cambiaba como un interruptor, y Trevor, su compañero de trabajo, no era mejor, haciendo eco de sus comentarios sarcásticos, respaldándola con risas y haciendo muecas sutiles que solo el cliente en cuestión podía ver. Pequeñas muecas de desprecio, ojos en blanco, suspiros exagerados destinados a humillar, y Marcus podía verlo, cada detalle, como si las luces fluorescentes del restaurante estuvieran exponiendo la verdad que había tenido miedo de admitir. Su restaurante, el lugar que llevaba el nombre de su familia, se había convertido en un escenario donde la amabilidad estaba racionada y los prejuicios se repartían libremente. Al principio, Marcus intentó convencerse de que solo era una mala mañana para Lisa. Tal vez estaba cansada o estresada, pero luego vio a una joven madre con dos niños acercarse nerviosa al mostrador, torpemente con su billetera, con la ropa sencilla y el cabello despeinado, e inmediatamente los ojos de Lisa se entrecerraron. Su paciencia se evaporó, mientras espetaba: «Vamos, señora, no tenemos todo el día». Y cuando la madre se disculpó en voz baja, Lisa le sonrió a Trevor y murmuró: «Apuesto a que también le falta cambio», lo suficientemente alto para que la mujer lo oyera, y las manos de Marcus se cerraron en puños debajo de la mesa cuando vio el rostro de la madre sonrojarse de vergüenza, su pequeño hijo tirando de su manga preguntándole qué pasaba. Pero ella solo susurró nada, y pagó rápidamente antes de apresurarse con su comida. El contraste golpeó a Marcus como un puñetazo, porque ni siquiera 2 minutos después entró un joven con un abrigo caro pidiendo el mismo sándwich que Marcus había comprado. De repente, la voz de Lisa se suavizó, volvió a sonreír y se inclinó sobre el mostrador como si estuviera contenta de atenderlo, llamando a la cocina con un alegre «enseguida». Trevor felicitó al hombre por su reloj. La hipocresía fue tan descarada que le revolvió el estómago. Pensó en todas las noches que había dormido en la trastienda, construyendo este lugar desde cero, asegurándose de que sus empleados cobraran antes que él. Todas las veces que les había dicho: «Este restaurante se trata de gente, de respeto». Y ahora estaba allí sentado,
viendo cómo su propio personal traicionaba ese mismo principio, convirtiendo la hospitalidad en un arma para abatir a quienes parecían vulnerables. La actitud de Lisa hacia no había sido casual. Era un patrón, un veneno que se extendía como trataba a cualquiera que considerara no lo suficientemente bueno. Mientras Marcus se recostaba en su asiento, fingiendo navegar por la web en su teléfono, oyó a Trevor reírse disimuladamente. ¿Viste al tipo de la sudadera con capucha antes? Fingiendo ser tan educado, como si perteneciera a este lugar. Seguro que está sin blanca. Lisa rió, sacudiéndose el pelo y añadió, sí, la gente así no da propina de todos modos. No desperdicio mi sonrisa en ellos. Las palabras atravesaron a Marcus como un cristal, no porque lo subestimaran, sino porque revelaron cuántos otros rostros sin nombre habían entrado en su restaurante solo para salir sintiéndose más pequeños, indeseados y respetados. Le dolía el pecho con una mezcla de pena y fuego. Su corazón le decía que se pusiera de pie ahora, que revelara quién era y que acabara con esta farsa. Pero su mente le decía que esperara, que viera cuán profundo era su desprecio. Porque a veces la verdad completa solo salía a la luz cuando dejabas que la gente pensara que estaba a salvo. Pidió una taza de café para ponerlos a prueba de nuevo, caminando lentamente hacia la barra. Pero en cuanto Lisa lo vio, puso los ojos en blanco tanto que fue como si atenderlo fuera una carga personal. ¿Y ahora qué?, preguntó bruscamente, con la voz desprovista de cortesía, y cuando Marcus respondió con suavidad, «Solo un café, por favor», gimió, golpeando las teclas de la caja registradora con una fuerza innecesaria antes de espetarla a Trevor. «Tráele el café a este tipo». Trevor, con una sonrisa irónica, sirvió la taza con descuido, derramándola sobre el plato, y se la entregó sin siquiera decir, «Aquí tienes». Marcus les dio las gracias de todos modos, llevándose la taza chorreando de vuelta a su mesa, sin perder la calma ni un segundo de su ardor. A su alrededor, nadie más se dio cuenta, o quizás sí decidieron no intervenir. Pero Marcus sí, y eso fue suficiente. Pensó en las palabras de su madre de joven, palabras que lo habían ayudado a superar la pobreza y el rechazo. «Hijo, la forma en que tratas a las personas que no pueden hacer nada por ti dice más de ti que cualquier otra cosa». Esas palabras resonaron como un trueno en sus oídos, y mientras sorbía el café amargo, se dio cuenta de que no se trataba solo de dos cajeros maleducados. Se trataba de cultura, del alma de su restaurante, de si había permitido que algo desagradable creciera bajo su supervisión. Dejó la taza en sus manos, calentándose las palmas, sin apartar la mirada de Lisa y Trevor, y aunque reían y bromeaban, ajenos a la tormenta que se avecinaba, Marcus ya lo sabía. La prueba estaba funcionando, la verdad estaba saliendo a la luz, y cuando llegara el momento de revelarse, no habría forma de ocultar lo que habían hecho, ni excusas, ni segundas oportunidades para reescribir sus acciones, solo el peso crudo de sus decisiones derrumbándose en el silencio que siguió. El restaurante estaba lleno cuando el reloj se acercó al mediodía. La luz del sol se filtraba a través de las amplias ventanas delanteras, rebotando en los servieteros cromados y las cafeteras pulidas. Las risas y las conversaciones se mezclaban con el ruido de los tenedores y cuchillos contra los platos. Pero debajo de esa superficie alegre, Marcus estaba sentado en su cabina de la esquina. La tormenta dentro de él se hacía más pesada a medida que el comportamiento de Lisa y Trevor se extendía de la grosería casual a la humillación absoluta. Una cosa era suspirar o poner los ojos en blanco, otra tratarlo como una molestia, pero ahora, envalentonados por la multitud, parecían deleitarse en su desprecio. Su crueldad ya no susurraba, sino que se deslizaba a la vista de todos, lo suficientemente aguda como para que cualquiera que prestara atención la notara. Marcus acababa de terminar su sándwich, apartando el envoltorio, cuando se levantó de nuevo, no porque tuviera hambre, sino porque quería ponerlos a prueba más, a ver si se desviaban de su actuación aunque fuera una sola vez. Así que regresó en silencio al mostrador, esperando pacientemente en la fila mientras la charla a su alrededor fluía. Dos trabajadores de la construcción detrás de él bromeaban sobre el partido de la noche anterior. Una pareja de ancianos hablaba de la graduación de su nieta. Pero cuando Marcus llegó de nuevo a la caja, Lisa ni siquiera se molestó en saludarlo. Lo miró como chicle pegado a la suela de su zapato y gimió audiblemente, murmurando, «¿Otra vez tú?», tan fuerte que la mujer en la fila detrás de Marcus se movió incómoda. Pidió cortésmente una rebanada de pastel y otro café. Pero Lisa sonrió con suficiencia, inclinándose hacia Trevor y dijo, «Supongo que no tiene nada mejor que hacer que sentarse aquí todo el día». Su voz se oyó por todo el mostrador mientras algunos clientes arqueaban las cejas y miraban a Marcus. Trevor, aprovechando su audacia, añadió, «Probablemente esté esperando el día de pago para pagar la cuenta». Su risa fue aguda,
dirigida no solo a Marcus, sino a todos los que estaban al alcance del oído, y Marcus sintió la punzada no por sí mismo, pues sabía quién era y el poder que ostentaba, sino por los innumerables clientes que habían entrado con dignidad y salido sintiéndose pequeños por culpa de cajeros como ellos. Observó a la pareja de ancianos que lo había escuchado moverse incómodamente, mientras la mujer susurraba. Eso estuvo fuera de lugar. Pero nadie dijo nada, nadie retó al personal, porque la mayoría de la gente, como Marcus, había aprendido a las malas que a veces el silencio era más fácil que la confrontación. Pero en ese momento, el silencio de Marcus no era debilidad, era cálculo. Dejó que Lisa arrastrara los pies. Colocando la tarta en un plato sin cuidado, la corteza se rompió como si su pedido no valiera la pena el esfuerzo, y cuando ella empujó el plato por el mostrador, la tarta casi se resbaló, salvada solo por la mano firme de Marcus. Pero antes de que pudiera moverse, Trevor añadió insulto a la herida gritando en voz alta. «No olvides contar tu cambio, hombre. No querría que pensaras que te estafamos», y las risas del personal al final del mostrador sonaron. Aunque la mayoría de los clientes permanecieron en silencio, algunos mirando hacia otro lado, otros lanzando miradas culpables a Marcus como si reconocieran en silencio la injusticia que acababan de presenciar. Marcus respiró hondo, apretando la mandíbula mientras llevaba el plato de vuelta a su mesa. Se sentó lentamente, repasando mentalmente cada palabra, cada sonrisa, cada descuido con el que se comía la comida. Aunque su expresión exterior permanecía tranquila, le ardía el pecho de decepción, no solo por Lisa y Trevor, sino por sí mismo, por confiar en ellos, por dejar que esta cultura creciera sin control en su restaurante, el lugar que había soñado que sería un santuario de respeto. Sentado allí, sin tocar el pastel, pensó en las lecciones de su padre, en los años en que les había negado el servicio en restaurantes como este por el color de su piel, en cómo había jurado que cuando construyera algo propio, nadie se sentiría mal recibido. Sin embargo, allí estaba, invisible en su propia casa, y respetado frente a desconocidos que no sabían su nombre. Las voces de Lisa y Trevor volvieron a resonar por el mostrador mientras se burlaban de otro cliente, esta vez un repartidor con botas gastadas. Marcus los observó reírse cuando el hombre contaba las monedas para pagar su café. Lisa susurró, «Apuesto que también está sin Blanca hasta el viernes», mientras Trevor reía entre dientes, negando con la cabeza. Era el mismo patrón, el mismo veneno disfrazado de humor, dirigido a cualquiera que consideraran inferior, y Marcus supo entonces que su comportamiento no era casualidad, sino quiénes eran cuando creían que nadie con poder los escuchaba. Dio un sorbo al café amargo, con los pensamientos pesados, y comprendió que la humillación no era solo personal, sino pública, grabada en el aire mismo del restaurante. Y aunque quería levantarse, quitarse el disfraz y acabar con ello allí mismo, se obligó a esperar, a dejar que el peso de sus palabras se extendiera, porque a veces el ajuste de cuentas más poderoso era el que la gente nunca veía venir, el que golpeaba cuando creían estar más a salvo. Al mirar a su alrededor, notó que los obreros de la construcción que hacían fila detrás de él observaban en silencio, con los ojos entrecerrados ante el comportamiento del personal, y la pareja de ancianos que había oído la burla volvía a susurrar, con el rostro preocupado. Marcus supo que se estaban reuniendo testigos, que este momento se extendía más allá de él y los dos cajeros. Se estaba convirtiendo en un espejo, reflejando a todos en ese restaurante como se veía la crueldad cuando se escondía tras un mostrador. Y a medida que pasaban los minutos, la decisión de Marcus endureció como el acero. La paciencia estaba a punto de acabarse, el disfraz estaba a punto de caer. Y cuando finalmente revelara quién era, el silencio en ese restaurante sería más fuerte que cualquier risa que Lisa y Trevor se hubieran atrevido a soltar. El reloj del restaurante marcaba más allá del mediodía. El parloteo de la gente a la hora del almuerzo llenaba cada rincón, los tenedores raspando los platos, las risas burbujeando a raudales y el bullicio de la vida continuaba como si nada estuviera fuera de lugar. Pero en la barra, Marcus Johnson ya había visto suficiente. Había soportado los suspiros, las miradas en blanco, los insultos susurrados, las burlas públicas, y aunque su corazón estaba apesadumbrado, su decisión era inquebrantable, su paciencia agotada. Mientras apartaba su pastel intacto, se levantaba de su mesa y caminaba lentamente hacia la barra. El ambiente pareció cambiar. Los clientes miraban al hombre de la sudadera sencilla como si presintieran que algo importante estaba a punto de suceder. Lisa fue la primera en notarlo, con una sonrisa burlona que ya se formaba mientras se cruzaba de brazos y murmuraba. ¿De vuelta? ¿Qué pasa ahora? Su voz goteando con sarcasmo lo suficientemente fuerte como para que Trevor riera disimuladamente, pero Marcus no respondió. Todavía no. En cambio, siguió caminando,
Pasó la caja registradora, pasó sus miradas entrecerradas, hasta que llegó al final del mostrador donde una pequeña puerta de metal conducía al área solo para el personal. La puerta a la que ningún cliente tenía derecho a acercarse, y con una calma que se sintió como un trueno justo antes de que estalle, Marcus sacó un llavero de su bolsillo, la familiar llave plateada brillando en la luz, y en un movimiento firme, la deslizó en la cerradura y la giró. El clic resonó más fuerte que el ruido de los platos, más fuerte que el zumbido de la parrilla, silenciando la habitación de una manera que nadie esperaba. La sonrisa de Lisa vaciló. Sus cejas se fruncieron en confusión. Trevor se congeló a media risa, y los murmullos ondearon por todo el restaurante cuando los clientes se giraron para mirar. Marcus empujó la puerta, revelando el estrecho pasillo que conducía a la oficina y al almacén, un lugar a que solo entraban empleados y gerentes. Entonces se giró, recorriendo con la mirada a Lisa, Trevor y los rostros atónitos que observaban desde cabinas y mesas. Su voz serena, pero con el peso de un mazo golpeando madera, dijo: «Ambos se han dejado muy claros hoy». Las palabras quedaron flotando en el aire. La confusión se dibujó en el rostro de Lisa mientras tartamudeaba. «Espere, ¿cómo?». Pero antes de que pudiera terminar, Marcus sacó la tarjeta de cuero de su bolsillo, grabada con el nombre del comensal y su propio título, y la colocó sobre el mostrador con deliberada firmeza. El plástico aterrizó con un sonido que pareció reverberar por todo el restaurante. En ese instante, el disfraz se desvaneció. El hombre del que se habían burlado, empujado y despedido, se reveló no como un extraño, sino como el mismo dueño cuyo nombre estaba pintado en la ventana de cristal de la entrada, Marcus Johnson, propietario. Las exclamaciones resonaron por el restaurante, una comprensión colectiva que se extendió como un reguero de pólvora. Los clientes se inclinaban hacia adelante con los ojos abiertos, la pareja de ancianos intercambiaba miradas atónitas, los obreros susurraban, ni hablar, y el rostro de Lisa palideció al dar un paso atrás, abriéndose y cerrándose la boca sin decir palabra, mientras la sonrisa de Trevor se convertía en una mirada pálida y vacía. Marcus no alzó la voz, no le hizo falta, porque la verdad hablaba más fuerte que cualquier enfado. Los miró fijamente, firme y sin pestañear, y dijo: «Entré en este restaurante esta mañana no como su jefe, ni como el que firma sus cheques, sino como un cliente, igual que cualquiera que entre por esas puertas. Y lo que vi, lo que oí, es algo que nunca olvidaré». Su voz era tranquila, pero debajo había un borde de decepción tan agudo que cortaba más profundo que cualquier grito, y los ojos de Lisa se movían desesperadamente alrededor, buscando a alguien que la respaldara, pero el silencio de la multitud era sofocante, nadie dispuesto a defenderla, porque todos habían escuchado los insultos, todos habían visto la forma en que ella le empujaba la comida, la forma en que Trevor se burlaba de él en voz alta. «¿Saben?», continuó Marcus, con la mano apoyada en el mostrador mientras los miraba fijamente, «¿cuántas noches pasé en este restaurante cuando no había más que suelos de cemento y sillas vacías? ¿Saben cuántas horas trabajé solo para asegurarme de que hubiera suficiente dinero para mantener las luces encendidas y que empleados como ustedes siempre tuvieran un sueldo? Construí este lugar para la comunidad, para la gente que necesita una comida caliente, una palabra amable, un recordatorio de que importan, y ustedes lo convirtieron en un lugar donde la amabilidad se raciona, donde el respeto depende de las apariencias, donde la gente sale sintiéndose más pequeña de lo que entró. Eso no es lo que representa Johnson's Diner. Eso no es lo que yo represento». Sus palabras sonaron pesadas. Su voz llenó cada rincón del restaurante, y los clientes permanecieron sentados en un silencio atónito, algunos asintiendo en silencio, otros mirando fijamente a los dos cajeros como si exigieran una respuesta en silencio. A Lisa le tembló el labio, su arrogancia se disolvió, su voz se quebró al susurrar: «Señor Johnson, yo no sabía». Pero Marcus la interrumpió, con un tono firme pero controlado: «Ese es precisamente el punto. No lo sabía, porque no le importaba. Para usted, yo solo era una cara más, otro cliente que no merecía su tiempo. Pero el respeto no es algo que se da solo cuando cree que alguien es importante. El respeto es algo que se da porque es lo correcto». Trevor se removió nervioso, murmurando: «Era solo una broma, hombre». Pero la mirada de Marcus se volvió hacia él con la voz endurecida. «¿Cree que la humillación es una broma? ¿Cree que burlarse de una madre delante de sus hijos o burlarse de un hombre que cuenta su cambio es gracioso? Eso no es una broma, es crueldad. Y en este restaurante, en mi restaurante, no hay lugar para la crueldad». El peso de sus palabras cayó como una piedra.
El silencio en el restaurante se hizo más denso hasta que incluso el sonido de la máquina de café chisporroteando se sintió intrusivo, y Lisa y Trevor se quedaron paralizados, despojados de su confianza anterior, reemplazados por la cruda realidad de que sus acciones no solo los habían expuesto, sino que habían puesto en peligro sus propios medios de vida. Marcus se inclinó ligeramente hacia adelante, bajando la voz pero más cortante que nunca. Toda persona que entra por esas puertas merece respeto. No por lo que viste, no por cuánto dinero tiene, sino porque es humana. Y hoy, me demostraste quién eres cuando crees que nada importante está mirando. Su mirada recorrió el salón, posándose no solo en Lisa y Trevor, sino también en los rostros de los clientes que lo habían presenciado todo, y su voz llegó hasta ellos. Y déjenme aclarar una cosa, estaba observando. La multitud pareció exhalar al unísono, una liberación colectiva de aire, la verdad ahora al descubierto. Marcus se irguió, recogió su tarjeta del mostrador y la guardó en el bolsillo con una silenciosa determinación, antes de colocarse completamente detrás del mostrador por primera vez ese día, no como un cliente disfrazado, sino como el dueño que reclamaba su espacio. Los cajeros estaban pálidos, sus manos temblorosas, el peso de la revelación los oprimía más que cualquier castigo que pudiera infligir, y aunque abrieron la boca para suplicar, el silencio de los clientes a su alrededor era más fuerte que sus excusas. El propio restaurante parecía contener la respiración, esperando a ver qué juicio emitiría Marcus Johnson, el hombre del que se habían burlado. La planta del restaurante, repleta de clientes que habían guardado silencio tras la confrontación. El jefe, ahora completamente revelado, se yergue ante su personal atónito, mientras los cajeros luchan por comprender lo que acaba de suceder. La sala alberga una mezcla de culpa, asombro y justicia a punto de desplegarse. El restaurante estaba tan silencioso que se podía oír el zumbido del refrigerador al fondo y el tenue tic-tac del reloj de pared. Cada segundo era un pesado recordatorio de la tormenta que acababa de desatar. Todas las miradas en la sala estaban fijas en él, el hombre del que se habían burlado, despreciado y degradado como si no fuera más que una molestia. El mismo hombre que había deslizado discretamente la factura por el mostrador para un simple sándwich no hacía mucho estaba ahora ante ellos, ya no oculto tras la sencilla sudadera con capucha y su semblante tranquilo. Tenía los hombros erguidos, su voz era potente y su presencia llenaba cada centímetro del restaurante. Las palabras aún resonaban en el aire, frescas y eléctricas. Soy el dueño de este lugar. Los clientes se quedaron boquiabiertos, algunos incluso se inclinaron hacia adelante con incredulidad, como si necesitaran asegurarse de haberlo oído bien. Los dos cajeros, que momentos antes habían mantenido la cabeza alta con arrogancia, ahora estaban pálidos y temblorosos. Sus rostros habían palidecido, y sus manos, que antes golpeaban bandejas y menús con desdén despreocupado, ahora se movían nerviosamente a los costados. Los miró, no solo con ira, sino con una calma mesurada que hablaba más fuerte que cualquier arrebato. Su mirada era firme, un espejo que reflejaba no solo sus acciones, sino también sus consecuencias. ¿Saben? Comenzó lentamente, su voz profunda resonando en el silencio del restaurante. Cuando abrí este lugar, tuve un sueño. El sueño de crear un restaurante donde todos se sintieran bienvenidos, ya fueran ricos o pobres, elegantes o andrajosos, negros o blancos. Quería que este lugar fuera una mesa donde se sirviera amabilidad con cada comida. Hizo una pausa. Su mirada pasó de las mujeres temblorosas a la multitud atónita, dejando que sus palabras calaran hondo. Pero lo que vi hoy me rompió algo por dentro. No porque le faltaras al respeto a una desconocida, sino porque me faltaste el respeto a mí y ni siquiera sabías quién era. Y peor aún, le faltaste el respeto a la esencia misma de lo que este restaurante debía representar. El silencio se hizo más denso. Una de las mujeres, Tina, la que hablaba más alto de las dos, abrió la boca intentando encontrar alguna excusa. No queríamos, balbuceó, pero él levantó la mano, deteniéndola en seco. No, dijo con firmeza. Lo decías en serio. Cada palabra, cada mueca, cada risa. No me digas lo contrario. Sus palabras cortaron como una cuchilla, afiladas pero controladas, y la boca de Tina se cerró al instante. La otra cajera, Mercy, se removió inquieta, con la mirada fija en el suelo. Los clientes empezaron a susurrar entre ellos. El aire vibraba de incredulidad y juicio, aunque nadie se atrevió a interrumpir. Un grupo de clientes habituales en la esquina parecía visiblemente conmocionado, como si su restaurante seguro y cotidiano acabara de revelarles una verdad que no podían ignorar. Caminó lentamente por la planta, cada paso deliberado, su presencia exigiendo atención.
¿Saben lo que es? Dijo, con la voz más suave. ¿Entrar en un lugar que construiste con tus propias manos y que te traten como si no pertenecieras? ¿Saben lo que es oír a alguien reírse de ti por el color de tu piel? Yo sí, y he vivido con ello durante años. Pero nunca pensé que tendría que enfrentarlo en mi propia casa. Sus palabras no solo transmitían rabia, sino dolor, crudo y manifiesto. Por un instante, los cajeros lo miraron como si realmente lo vieran por primera vez, sin disfraz, pero revestido de la dignidad de un hombre que se había ganado todo lo que representaba. Entonces se giró, dirigiéndose no solo a ellos, sino a todos en el restaurante. «Esto me supera», dijo, alzando la voz. «Se trata de lo que sucede cuando dejamos que los prejuicios se descontrolen, cuando permitimos que la falta de respeto se convierta en la norma. ¿Qué clase de comunidad estamos construyendo si quienes se supone que deben servir comida con amabilidad sirven odio?» Su pregunta quedó flotando en el aire, y el silencio que siguió fue casi sofocante. Un anciano sentado cerca de la ventana levantó la cabeza y susurró, lo suficientemente alto como para ser escuchado: «Amén». Otros asintieron lentamente, algunos avergonzados, otros de acuerdo. El jefe respiró hondo, con el pecho subiendo bajando, tratando de estabilizarse. Entonces, finalmente, se volvió hacia Tina y Mercy, las dos mujeres que ahora parecían sombras de la arrogancia que habían ostentado con tanto orgullo. «Podría despedirte aquí mismo, delante de todos», dijo, con un tono gélido pero controlado. «Podría echarte a la calle y hacerte sentir lo que es ser despedida como tú me despediste. Pero no lo haré, porque si lo hago, no soy mejor que el odio que me mostraste. Lo que haré», dijo con firmeza, inclinándose más cerca, con los ojos fijos en los de ellas, «es hacerte responsable». Las exclamaciones se extendieron por el restaurante. Las mujeres intercambiaron miradas nerviosas, con los labios temblorosos, como si imploraran clemencia en silencio. Pero él no había terminado. «A partir de hoy, si quieres trabajar en este lugar, tratarás a cada persona que entre por esa puerta con respeto, ya sea que vista de traje o andrajoso, ya sea que pueda permitirse un filete o solo una taza de café, porque aquí la amabilidad siempre será la regla. Y si no puedes hacer eso, entonces márchate ahora mismo». El peso de su ultimátum llenó la habitación. Tina se removió incómoda, con los labios temblorosos mientras murmuraba: Yo puedo hacerlo». Mercy asintió rápidamente, con lágrimas en los ojos. «Lo sentimos», susurró, apenas audible. Sus palabras, aunque breves, contenían la punzada de la desesperación, la constatación de que no solo habían insultado a su jefe, sino que habían traicionado los valores sobre los que se basaba el restaurante. Se enderezó y asintió una vez, aunque su rostro permaneció severo. «Lo demostrarán, no a mí, sino a cada persona que cruce esas puertas. Las acciones hablan más que las disculpas». Luego, volviéndose hacia los clientes que habían presenciado toda la escena, habló con serena fuerza: «Quiero que todos recuerden lo que vieron hoy. No porque revelé quién soy, sino porque demostró lo importante que es tratar a las personas con dignidad. Este restaurante no será un lugar de odio, no bajo mi supervisión». La sala estalló, no en aplausos ni vítores, sino con una especie de solemne respeto. La gente asintió, algunos secándose las lágrimas, otros susurrando a sus hijos sobre la lección que acababan de presenciar. Una mujer se levantó, cruzó la sala y le estrechó la mano con una sonrisa temblorosa. «Gracias», dijo en voz baja. «Necesitábamos oír eso». Poco a poco, otras la siguieron, asintiendo, apretando la mano y expresando su gratitud. La energía del restaurante cambió. Lo que había comenzado como un momento de crueldad se había transformado en un momento de reflexión, de verdad, de esperanza. Finalmente, se volvió hacia el mostrador, con el sándwich aún intacto donde lo habían dejado. Lo cogió, lo desenvolvió lentamente y le dio un mordisco, no como un extraño, ni como un jefe, sino como un hombre que reclamaba su espacio. Los clientes lo observaban en silencio. Su respeto por él se profundizaba, su comprensión se ampliaba. Los cajeros permanecieron inmóviles, humildes, con la cabeza gacha bajo el peso de lo aprendido. Y con ese único bocado, el restaurante cambió para siempre.